Y efectivamente eso es lo que hacen a través de una simulación. Cogen N agentes, en este caso, por ejemplo, 500 agentes. Los 500 agentes tienen 500.000 unidades de dinero y, o sea, significa que el dinero promedio por agente es 500.000 dividido en 500, o sea, 1.000, ¿cierto? Entonces aquí está el dinero promedio por agente, es este M promedio, y empiezan entonces a hacer intercambios de dinero entre agentes seleccionados aleatoriamente, tal que el agente décimo pierde una cantidad del TM, el agente J décimo gana una cantidad del TM, la misma cantidad, por lo tanto, pues la transacción es conservativa localmente, o sea, antes de la interacción, antes de la transacción de la, económica, los dos agentes tienen BI más MJ y después esa cantidad es la misma porque se conserva el dinero. Entonces, haciendo las simulaciones, o sea, seleccionando agentes aleatoriamente, poniéndolos a interactuar, repitiendo la simulación, se da cuenta que el patrón de distribución después de 4 por 10 a las 5 pasos de tiempo, o sea, eh, 400.000 pasos de tiempo, encuentra pues que este es el patrón de distribución. O sea, es una distribución exponencial tipo exactamente lo que se tiene que obtener, la distribución de Bosman de dinero. Acá, pues, justamente se coloca pues, que los agentes no tengan posibilidad de dinero negativo para que no estén endeudados. Pero en el mismo artículo, como les voy a mostrar adelante, pues también da la posibilidad de deuda. Para cuando el sistema llega al equilibrio, la entropía se maximiza. O sea, justamente cuando el sistema llega al equilibrio es que se tiene el patrón de distribución exponencial de Bosman. Y ahí es cuando la entropía justamente alcanza el valor máximo. La entropía, entonces, uno la puede calcular teniendo en cuenta, por ejemplo, que el delta de intercambio de dinero entre los dos agentes seleccionados aleatoriamente sea una unidad monetaria, que sea una fracción aleatoria con un número uniformemente distribuido en 0 y 1 del dinero que tienen los dos agentes antes de la transacción, o que lo que se intercambia, el delta M, sea una fracción aleatoria del dinero promedio por agente del sistema. Independientemente de cómo se haga, la entropía calculada a través de la expresión de entropía de Shannon, pues uno la calcula y se da cuenta pues que la entropía a medida que el sistema va llegando al equilibrio, llega y se estabiliza. O sea, coge un valor máximo y ahí ya deja de variar la entropía. Significa que el sistema llegó al equilibrio y que el patrón de distribución es el patrón de distribución de Bosman de dinero. Entonces, por ejemplo, esta expresión de entropía fue calculada justamente con esta expresión delta M, que es la que hace que más rápidamente se llegue al equilibrio, porque el intercambio es grande. Mientras que esta, que todavía no ha llegado al equilibrio acá después de 2000 pasos de tiempo, se está haciendo con delta M igual a 1, que es el caso más lento, una unidad monetaria de intercambio entre los dos agentes cada vez que hay una transacción económica entre los dos agentes. Entonces, eh, acá se está viendo pues justamente que la entropía es un criterio para saber cuándo el sistema llega al equilibrio, justamente cuando el patrón de distribución se estabiliza, en este caso el patrón de distribución de Bosman de dinero, y la entropía entonces deja de variar y toma valor constante. Acá, justamente en este artículo, se está planteando la posibilidad pues, que los agentes tengan una deuda. Acá, por ejemplo, en particular, la deuda puede ser de 800, entonces que los agentes alcancen a tener, algunos agentes alcancen a estar endeudados con unidades de dinero negativas 800, entonces la temperatura económica pues es ahora la temperatura original, el dinero promedio por agente, más el dinero que se está dando por la posibilidad de endeudamiento. Entonces, la temperatura, en este caso, pues es para esta función de distribución, que es cuando hay agentes que tienen dinero negativo. Entonces, este es el modelo con deuda y este es el modelo normal, es sin deuda. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Toca que yo no estoy viendo manos levantadas, así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abre el micrófono y la plantea. No hay preguntas. Bueno, entonces yo les decía que uno puede plantear un algoritmo general para precisamente, no solamente para el modelo de regulación económico, sino para todos estos tipos de modelos de intercambio, teorías y modelos cinéticos de intercambio, en este caso de dinero. Entonces, se toma en el tiempo inicial que todos los agentes tengan el dinero promedio, luego a todos los agentes se les da la misma cantidad de dinero,
se seleccionan dos agentes y J aleatoriamente entre los n agentes. A esos dos agentes, entonces la gente pierde una cantidad de delta M, el agente J gana una cantidad de delta M, tal que la interacción es conservativa. El delta M puede ser una unidad monetaria, una fracción aleatoria del dinero promedio de los dos agentes, o una fracción aleatoria del dinero cinético, del dinero promedio para gente en el sistema. Entonces, independientemente de eso, pues siempre se llega al mismo resultado. Lo que pasa es que a veces con este se llega más lentamente a este resultado, a este caso que aquí se llega más rápidamente a la distribución de volumen de dinero. Luego se repite acá por ejemplo nos está dando esta posibilidad porque se está diciendo que la gente decimos es el que pierde y el J decimos el que gana, pero uno podría también hacer que uno ganara y el otro perdiera aleatoriamente, pero eso no es tan relevante. Y finalmente entonces se repiten los pasos muchas veces y uno puede promediar y obtener la distribución. Entonces, por ejemplo, acá con una simulación que yo hice, pues con 1000 agentes, donde el dinero total de los agentes es 1000, significa que el dinero promedio por agente es 1, haciendo 10 a la 4 pasos de tiempo y 10 a la 4 repeticiones, se obtiene pues este patrón de distribución, que es el patrón de distribución exponencial de Boltzmann. Esta es la distribución de frecuencia, este es el patrón de distribución. Acá, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre este caso y este caso? Es que acá el dinero promedio en este caso es 1, mientras que aquí el dinero promedio es 5. ¿Sí? Entonces, pues, ustedes ven pues, que no, obviamente el patrón de distribución de la misma forma, pero lo que cambia acá es que el dinero que tienen los agentes, pues obviamente es más grande, pues porque acá sí ve que está entre 0 y 8, por decirlo así, mientras que acá cuando el dinero promedio por agente es 5, está entre 0 y 38, digamos, por decirlo así. Entonces, o acá, por ejemplo, el paso de tiempo 1, en el paso de tiempo 1, eh, a todos los agentes se les asigna la misma cantidad de dinero, ¿verdad? O sea, a los, eh, ¿cuántos agentes? A 1000 agentes se les asigna una unidad de dinero, que es el dinero promedio por agente. Entonces, el patrón de distribución del tiempo 1, pues es este, es un delta de Dirac. Y entonces, por ejemplo, acá se hace 500 repeticiones, entonces ya el patrón de distribución empieza a coger esta forma. Ya cuando, por ejemplo, son 10 a la 3 pasos de tiempo, 1000 pasos de tiempo, entonces el patrón de distribución empieza a, a cambiar, es decir, ya empieza a haber agentes, muchos más agentes que dejan de tener solamente una unidad monetaria de dinero, porque empiezan a haber intercambios, ¿cierto? Entonces empiezan a poblarse eh, agentes empieza a haber agentes con dinero por debajo del dinero promedio y agentes con dinero por encima del dinero promedio. Entonces se dan cuenta que es mayor cantidad agentes que tienen dinero por debajo, que tienen dinero por debajo del dinero promedio que el número de agentes que tienen dinero por encima del dinero promedio. Entonces, así sucesivamente, por ejemplo, aquí son 1000 repeticiones y acá ya son 5000 repeticiones, ya se está llegando al patrón de distribución de equilibrio, o sea, la distribución de Boltzmann de dinero. Acá, por ejemplo, se cuenta que esto fue con 10 a la 4 pasos de tiempo, esto por ejemplo, es con un solo paso de tiempo. Cuando es solo un paso de tiempo, pues usted se da cuenta pues, que o sea, tiene el patrón de distribución de Boltzmann de dinero, es la exponencial decreciente, pero obviamente el histograma no es tan perfecto como si uno repitiera esto 10 a la 4 veces, ¿no? Pero obviamente es la distribución de Boltzmann de dinero. Pues, acá es con un solo paso de tiempo, que con una sola repetición, perdón. O acá, por ejemplo, con 10 repeticiones, ya uno alcanza a ver que ya se alcanza el patrón de distribución de Boltzmann de dinero bastante, llamémoslo, cercano y el ajuste es bastante bueno. Acá, por ejemplo, calculando la entropía. Entonces, por ejemplo, aquí la entropía. Si uno repite, lo hace, por ejemplo, para 5 pasos de tiempo, que para 5 repeticiones, y en cada repetición uno calcula la entropía. Entonces, acá hay 5 valores de entropía para cada una de las simulaciones. Entonces, la entropía parte de cero, porque la entropía es cero en el paso de tiempo 1, porque todos los agentes tienen la misma cantidad de dinero, que es 1. Entonces la entropía es cero, se tiene conocimiento absoluto sobre el sistema, y la entropía de Shannon empieza a crecer a medida que empieza a ver las distribuciones. Sigue creciendo. Acá, por ejemplo, como son solamente 100 pasos de tiempo, pues va creciendo, no se ha llegado a la condición de equilibrio, la entropía no se ha estabilizado. Acá hay 5 repeticiones, entre estas son las 5 repeticiones, la entropía para cada repetición, y aquí está la entropía calculada para el promedio de las 5 repeticiones. Entonces, entropía 5 entropías, una para cada repetición de la simulación, y acá la entropía promedio para las 5 repeticiones. Acá, por ejemplo, ya son 1000 pasos de tiempo.
Entonces, para 1000 pasos de tiempo, la entropía ya se empieza a estabilizar, ya estamos acercándonos a que el patrón de distribución de Boltzmann de dinero se estabilice. Sí, acá seguimos teniendo las 5 repeticiones y acá está la entropía calculada para las 5 repeticiones. O sea, la entropía, cómo cambia la entropía para cada una de las repeticiones y aquí la entropía promedio de las 5 repeticiones. Acá, por ejemplo, ya son 5000 pasos de tiempo. Obviamente ya se llegó al equilibrio. Con más o menos se llegó al equilibrio por ahí como en 2000 pasos de tiempo, 2500 pasos de tiempo. Ya la entropía dejó de crecer, se estabilizó y ese es el criterio para saber que el sistema llegó al equilibrio. Entonces acá está para las 5 repeticiones y para la entropía promedio calculada para las 5 repeticiones. Eh, ¿Alguna pregunta respecto a lo que les acabo de mostrar? Bueno, Edgar, voy a mostrarles un video de justamente cómo pues uno puede ver de manera, eh, eh, digamos, como un video, pues la evolución tanto de la entropía como el patrón de distribución a medida que se empiezan a dar los intercambios entre los agentes. Acá, yo les mencionaba que un artículo que se publicó también en el mismo año en la misma revista, en el año 2000, de Chakrabarty, que es la mecánica estadística del dinero, cómo la propensión al ahorro afecta su distribución. Estos dos son dos físicos indios. Vikas Chakrabarty, pues es un profesor emérito, es como digamos, uno de los padres de la econofísica. eh, Gracias a que pues, su trabajo, este trabajo pues abrió toda una línea de investigación en la econofísica. Entonces es uno de los padres de la econofísica, Vikas Chakrabarty. Eh, entonces, en este artículo publicado también en la revista European Physical Journal del año 2000, pues se que tiene en cuenta pues lo mismo que con el modelo de Dragolesco-Jacobenko, sino que se generaliza la posibilidad de que ahora los agentes no intercambien todo el dinero que tienen en cada transacción, sino solamente una fracción del dinero. ¿Y quién determina la fracción? Un parámetro lambda que se llama parámetro de propensión al ahorro y que toma valores entre 0 y 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta que cuando lambda es 0, pues se tiene el intercambio del modelo Dragulesco-Jacobenco. Y cuando lambda es igual a 1, pues no hay intercambio, porque todo significa que no hay nada para intercambiar. O sea, entre más se acerca lambda a 1, los agentes no intercambian. Entonces, este es un modelo que, 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 que de acuerdo al valor que tome lambda, los agentes están predispuestos a intercambiar parte del dinero que tienen en las transacciones. Es todo, en principio, si lambda es 0. Entonces sería el modelo Dragulesco-Jacobenco con lambda igual a 0. Y a medida que lambda se acerca a 1, pues menos están dispuestos los agentes a intercambiar. Entonces el patrón de distribución se va a acercar mucho a la distribución original con medida 1. Entonces uno muestra pues que esa transacción, el dinero que tiene la gente de la transacción es igual al dinero, a lo que guarda más lo que intercambió. Lo que intercambió pues es epsilon 1 menos lambda m más mj y el agente j décimo lo que guarda más lo que intercambió del tmj, que es 1 menos epsilon, 1 menos lambda m más mj. Epsilon es un parámetro uniformemente distribuido, aleatorio, que uno lo toma en la simulación como un número aleatorio uniformemente distribuido. Entonces uno verifica pues que este es un modelo obviamente sí, conservativo porque el dinero que tienen los dos agentes antes de la transacción, como pueden ver, es igual al dinero que tienen los dos agentes después de la transacción. Entonces vemos que cuando lambda es igual a 0, pues se tiene el modelo de Dragulesco-Jacobenco. Es decir, que pues si ustedes ven con lambda igual a 0, pues aquí usted pone lambda igual a 0, el 0, 0, entonces ¿qué nos queda? Estas dos expresiones nos quedan estas, y ustedes ven que si usted llama new medios igual a epsilon, tenemos entonces justamente que lo que se está intercambiando es una fracción aleatoria del dinero por medio de los dos agentes, que es un caso particular del modelo de Dragulesco-Jacobenco. Entonces, efectivamente, ellos muestran en el artículo que con 500 agentes y con 5.000 unidades monetarias, 50.000 unidades monetarias, el dinero promedio para 20.000, toma 4 por 10 a los 5 pasos de tiempo y obtienen entonces estos patrones de distribución. Estos patrones de distribución obviamente dependen del lambda. Si ustedes se dan cuenta, para lambda igual a 0 sería la distribución de Boltzmann
para lambda igual a 0,1 sería esta, para lambda 0,4 sería esta, para lambda 0,7 sería esta, para lambda 0,9 sería esta. Se da cuenta que a medida que el lambda se acerca a 1, se empieza a acercar el patrón de distribución a la distribución original, que es un delta Dirac, pues que los agentes ya no tienen dinero para intercambiar, porque todo lo están guardando a medida que el lambda se acerca a 1. Entonces, por eso es que a medida que el lambda crece hacia 1, el patrón de distribución se acerca hacia 1. Entonces, en este artículo, pues ellos presentaron este resultado, pero nunca dijeron cuál era el patrón de distribución obtenido. Entonces, en particular, pues acá muestran esto, por ejemplo, en escala logarítmica, pues es lo mismo. Entonces, el patrón de distribución con diferentes valores de lambda. Ah, bueno, aquí está el patrón de distribución normal. Y luego, mire que uno de los autores son Aníbal Chakraborty y Venkat Chakrabarty. Entonces, Aníbal Chakraborty, junto con otros dos colegas, Marco Patriarca y Kimo Kasky, publicaron este artículo en el Physical Review del año 2004, donde dicen que el modelo estadístico con distribución gamma estándar. Entonces, lo que hacen es coger el modelo de Rangulesco-Jacobenko, perdón, el modelo Chakraborty, el mismo modelo, toman X como el dinero sobre el dinero promedio, lo normalizan, o sea, están trabajando con cantidades normalizadas al dinero promedio, y plantean estas relaciones de intercambio del modelo de Chakraborty, el que les acabo de mostrar. Para lambda igual a cero, pues obviamente está en el modelo de Dragulesco-Jacobenko, cuya patrón de distribución es la distribución de Bosman de dinero, uno sobre el dinero promedio, y a la menos el dinero sobre el dinero promedio, que pues eso es lo que se espera. Y justamente hacen la simulación y encuentran que con lambda igual a cero tiene esta distribución, con lambda 0,1 esta, con lambda 0,03 esta, y así sucesivamente con lambda 0,9 esta. Acá está en escala logarítmica lo mismo, y se dan cuenta que entonces que el patrón de ajuste, el patrón de distribución es una distribución gamma, tal que la distribución gamma tiene como caso particular la distribución exponencial de Boltzmann, cuando n es igual justamente a 1. Cuando n es igual a 1, esto es 1, y entonces tenemos justamente 1, a sobre n es 1 sobre el dinero promedio, e a la menos x sobre el dinero promedio. Entonces, los patrones de distribución simulados ajustan distribuciones gamma y encuentran pues que el parámetro A, la cantidad que aparece acá, depende de esta manera, y el n depende del lambda como 1 más 3 lambda sobre 1 menos lambda. Entonces el n varía con el lambda de esta manera. El número n que aparece, y por ejemplo, con lambda igual a 0 se cuenta que esto es 1. Por ejemplo, con lambda igual por decir algo, 2, lambda igual a 0,1. Eh, sí, con lambda igual a 0,1, esto es 0,3 sobre 0,9. Entonces, n sería 1,3 y así sucesivamente. Entonces, aquí vamos viendo la evolución de n con respecto a lambda y cómo varía a con respecto a lambda también, a través de donde n varía de esta manera. Entonces, uno ve que el a crece rápidamente con el lambda a medida que se acerca a 1 y el n va creciendo con el lambda de esta manera. Entonces, yo les mencionaba que 20 años después de la publicación de esos artículos, en el año 2020, con David Santiago Quevedo, un estudiante que hizo el trabajo de grado en tema de econofísica y luego su tesis de maestría en temas de econofísica, publicamos este artículo que es una generalización del modelo Chakraborty, pero ya no intercambiamos dinero, sino intercambiamos riqueza. Y damos la posibilidad de que ahora realmente haya ahorro económico de producción. La propensión al ahorro, que es la que habla en el artículo de Chakraborty no tiene nada que ver con el ahorro en economía, es solamente atesoramiento, no disponer de dinero para intercambiar, mientras que acá sí hay ahorro de producción, porque este es un modelo no conservativo y entonces la riqueza puede crecer, el, el, la, la, el, entonces parte de la producción se puede guardar y hay ahorro de producción. Entonces, cuando se hace ese trabajo, se muestra pues que efectivamente pues, es una generalización del modelo Chakrabarty, pero ¿cuál es la ventaja? Que ahora podemos describir realidad económica. Como consecuencia de este intercambio de riqueza entre agentes económicos con reglas de intercambio donde los agentes guardan parte de la producción, resulta que podemos obtener como
propiedades emergentes del sistema, la segunda ley del capitalismo de Piketty, que es un hecho empírico que se ha estudiado empíricamente en todos los países del mundo, y también se tiene lo que se conoce como la ley de crecimiento exponencial de la producción de Solow, que también es algo bien conocido en la economía ortodoxa. Y nosotros obtenemos esos dos resultados. Obtenemos la ley de crecimiento exponencial de Solow, de la producción, y la segunda ley de capitalismo de Piketty como propiedades emergentes de este modelo. Entonces, este es un modelo, es el primer modelo de esta rama de la econofísica que describe realidad económica. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Si no la tienen, quisiera mostrarles justamente cómo, por ejemplo, si colocáramos un intercambio de dinero, 500 agentes intercambiando dinero, entonces acá está digamos, el video de cómo el patrón de distribución empieza a cambiar a medida que se empiezan a presentar los intercambios. Y ustedes pueden ver que aquí la entropía como empieza a medida que eh, se llega al equilibrio. ¿Cuándo se llega al equilibrio? Cuando se tenga la distribución exponencial de Boltzmann. Acá no se ha llegado al equilibrio, todavía no tengo la distribución exponencial de Boltzmann. La entropía sigue creciendo, sigue creciendo. Y justamente la entropía deja de crecer cuando el sistema llega al equilibrio, es decir, cuando se estabiliza el patrón de distribución, la entropía se estabiliza. Entonces, ahí están viendo el número de pasos de tiempo, 10 a la 4 unidades de 10 a la 4 pasos de tiempo. Aquí, por ejemplo, hay 50.000, bueno, si esto es 10 a la 4, sí. Entonces, el número de pasos de tiempo ahí va a medida que va, se están dando los cada paso de tiempo es un intercambio entre un par de agentes. Entonces, ya justamente cuando se llega al equilibrio, entonces esto se está haciendo cambiando una unidad monetaria. Entonces, como pueden ver, llegar al equilibrio es bastante demorado, ¿cierto? No sé si tengan alguna pregunta respecto a esto. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces veamos cuando el dinero intercambiado entre los dos agentes es una cantidad aleatoria del dinero promedio de los agentes en el sistema. Entonces, más rápidamente se llega al equilibrio, como pueden ver. La entropía crece más rápidamente y el patrón de distribución eh, cambia más rápidamente, o sea, se necesitan menos pasos de tiempo para llegar a la condición de equilibrio. La condición de equilibrio es cuando la entropía deja de crecer, se estabiliza y ahí en ese momento se tiene el patrón de distribución exponencial de Boltzmann. Entonces ustedes pueden cambiar agentes por partículas, pueden cambiar dinero por energía cinética de las partículas y esto sería lo que tendrían en un gas ideal, donde en el tiempo inicial todas las partículas tienen la misma cantidad de energía cinética promedio. Entonces, a medida que se empiezan a dar las colisiones entre las partículas, se empieza a llegar a la condición de equilibrio, al equilibrio del sistema, se maximiza el número de configuraciones o arreglos estadísticos, y ahí es justamente cuando se tiene el patrón de distribución exponencial de Boltzmann, la distribución de Boltzmann, en este caso si fueran de partículas, pues la distribución de Boltzmann de energía para partículas, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Todo normal, todo bastante claro. Una, Profe, ¿todo bien? ¿sí? Sí, señor profe. Bueno, entonces, eh, la idea es introducir hoy la indistinguidad de partículas en el ensamble canónico. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartirles una cámara, porque antes de introducir la indistinguibilidad de partículas en el ensamble canónico, quiero mostrarles un ejemplo bastante, yo pienso que bastante rico respecto al ensamble
canónico de una partícula y el ensamble canónico de partículas. Además es muy rico porque tiene la posibilidad de temperatura negativa y es un ejemplo que nosotros ya estudiamos. Entonces se los voy a mostrar a continuación. Para esto, bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, pero pues estamos viendo los apuntes. Unos apuntes. Bueno, eso era lo que yo les iba a presentar hoy en la clase en el tablero, un ejemplo. Entonces, como no lo tengo, entonces se los voy a presentar acá con esta cámara, ¿de acuerdo? ¿La están viendo bien todos? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Bueno, no se ve borroso ni desenfocado, está bien. Así se ve mejor nuestro enfoque. Bueno, entonces, bueno, listo. Entonces, quiero mostrarles un ejemplo de cómo en un sistema que ya nosotros ya consideramos en clase puede haber la posibilidad de temperaturas negativas. Pero para esto entonces quisiera contextualizar como para redondear la conexión del ensamble canónico de n partículas con el ensamble canónico de una partícula. Entonces nosotros sabemos que la distribución de probabilidad de Higgs-Boson de n partículas pues, está dada por la distribución P sub j, que nos da la probabilidad de que en un instante dado de tiempo en el sistema abierto que está escrito por el ensamble canónico se encuentre en un estado microestado phi sub j con nivel de energía de J. Entonces, esto nos da esta distribución de probabilidad de Higgs-Boson o del ensamble canónico de partículas, nos da esa posibilidad, donde pues la probabilidad depende de la energía del estado, la energía del estado del sistema de partículas en mayúscula J, y sobre la función de partición canónica de partículas, que pues sabemos que la suma sobre los estados rotulados con el número cuántico J del sistema de partículas de los factores de Boltzmann de partículas. Entonces, sabemos que, por ejemplo, con ese patrón de distribución, pues uno puede conocer la energía promedio por partícula en el sistema, ¿cierto? La energía promedio, no, perdón, no la energía promedio, sino la energía interna del sistema. La energía interna del sistema, pues es el promedio estadístico de la energía en el ensamble canónico de partículas, pues que como ya dijimos es la traza del operador hamiltoniano del sistema que representa al observar la energía, el operador matriz de densidad de probabilidad de partículas sobre la traza del operador matriz de densidad de partículas, que pues explícitamente el operador matriz de densidad de n partículas del ensamble canónico es la menos beta, el hamiltoniano del sistema, sobre la traza de Rho, que es traza de la menos beta h, el hamiltoniano del sistema, el operador hamiltoniano del sistema. Entonces, obviamente este promedio estadístico de la energía de ensamble, pues como estamos en el discreto, pues es justamente el promedio estadístico de la energía en cada estado por la probabilidad de cada estado. En el discreto, al hacer esta suma, nos damos cuenta que esto es igual a esto, porque pues al sustituir la distribución de probabilidades de Higgs-Boson dada por esta expresión, la sustituimos acá y nos queda pues que esta es la energía interno del sistema que corresponde al promedio estadístico de la energía del ensamble. Entonces, en particular, nosotros definimos la energía libre de Helmholtz estadísticamente en el ensamble canónico como menos 1 sobre beta, el logaritmo natural de la función de partición canónica n partículas. Pero yo les mostraba en algún momento pues, que la función de partición canónica n partículas con un sistema de n partículas idénticas, independientes y distinguibles, podemos escribirla en términos de la función de partición canónica de una partícula como la función de partición canónica de n partículas como la de una partícula elevada a la n. Entonces, de esa manera, pues la energía libre de Helmholtz del sistema de partículas pues sería menos n, el número de partículas, constante igual contra la temperatura, que es 1 sobre beta, logaritmo natural de la función de partición canónica de una partícula, pues que es la suma de los estados de una partícula de los factores de Boltzmann de una partícula. Definida la energía interna y la energía libre de Helmholtz, uno puede definir entonces pues, la entropía estadísticamente. Y la entropía definida estadísticamente, pues como ustedes pueden ver, se define a partir de la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, con la expresión de la primera ley de la termodinámica, entropía como 1 sobre temperatura de energía interna, ¿qué? Energía interna menos energía libre de Helmholtz,
Pues esta es una definición estadística de la entropía. Y cuando uno reemplaza energía interna y energía libre de Helmholtz dadas por esta expresión y por esta expresión, entonces uno logra verificar pues que la energía libre, la entropía del sistema termodinámico está por lo que conocemos como la entropía de Gibbs. La entropía de Gibbs es simplemente menos constante Boltzmann, suma sobre los estados del sistema de partículas de la probabilidad de cada estado, logaritmo natural de la probabilidad de cada estado, donde la probabilidad de cada estado está dada por la distribución de probabilidad de Boltzmann de n partículas. Entonces, con esto, pues uno sabe que así como las variables termodinámicas, energía interna, energía libre de Helmholtz, entropía, dada por la entropía de Gibbs, están definidas estadísticamente, entonces uno puede también de manera semejante definir estas cantidades termodinámicas y todas las demás cantidades termodinámicas, o sea, hacer la termodinámica estadística, a partir del de ensamble canónico de una partícula. O sea, porque lo anterior era el ensamble canónico de partículas, entonces uno puede usar el ensamble canónico de una partícula para conocer las variables termodinámicas del sistema. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues simplemente partir de la distribución de probabilidades de Boltzmann de una partícula, pues que en este caso, pues la probabilidad de que una partícula idéntica y similar en el sistema se encuentre en un estado de partícula simple phi sui con nivel de energía epsilon sui, pues es el factor de Boltzmann de una partícula, era menos beta epsilon sui, sobre la función de partición canónica de una partícula, pues que es la suma sobre los estados de los factores de Boltzmann de una partícula. Entonces la función de partición canónica se nota como Q dB de 1, a diferencia de la de n partículas que aquí va en vez de 1, una n. Entonces, con esa función de distribución de probabilidad de una partícula, puede uno calcular la energía promedio por partícula del sistema que corresponde al promedio estadístico de la energía en el ensamble. Entonces, esa energía promedio por partícula, que es la energía promedio en el ensamble, pues simplemente la traza del hamiltoniano de una partícula, el operador matriz de densidad de probabilidad de una partícula sobre la traza del operador matriz de densidad de una partícula. El operador matriz de densidad de una partícula, pues es E a la menos beta h, el operador hamiltoniano de una partícula, y lo mismo acá en el denominador. Y sabemos que esto es lo mismo que esto y corresponde simplemente al promedio estadístico de la energía en el ensamble canónico de una partícula, es decir, sumar sobre los estados de una partícula el nivel de energía de cada estado por la probabilidad de cada estado. Y cuando sustituimos la probabilidad por la expresión de la probabilidad de Gibbs-Boltzmann de una partícula, entonces nos queda pues que la energía promedio por partícula en el sistema está dado por esta expresión. Una vez que conocemos la energía promedio por partícula en el sistema, para conocer la energía interna, es decir, la propiedad macroscópica del sistema de n partículas que hay que hacer, pues multiplicar esa energía promedio por partícula por el número de partículas del sistema y tenemos la energía interna del sistema. Esta energía interna del sistema escrita de esa manera es completamente equivalente a esta expresión de energía, ¿cierto? Porque esta directamente es la energía interna del sistema calculada como el promedio estadístico de la energía en el ensamble canónico de partículas. Entonces, esta energía interna escrita de esta manera es completamente equivalente a la energía interna escrita de esta manera, donde la energía promedio por partícula ahora ya no es suma sobre los estados del sistema de partículas, sino suma sobre los estados de una partícula. De igual manera, uno puede calcular la energía libre de Helmholtz promedio por partícula que corresponde al potencial químico. Simplemente el potencial químico es menos 1 sobre beta, logaritmo natural de la función de partición canónica de una partícula. Ese es lo que teníamos, es la energía libre de Helmholtz promedio por partícula. Se da cuenta que, vea, aquí está la energía libre de Helmholtz del sistema de n partículas, ¿cierto? Si la función de partición canónica de una partícula nos permite conocer la n partículas, como la de una partícula elevada a la n, entonces la energía libre de Helmholtz se da cuenta que nos queda menos n, constante de Boltzmann temperatura, logaritmo natural de la función de partición canónica de una partícula. Entonces, n por esto sería la energía promedio, la energía libre de Helmholtz promedio por partícula, que es lo que conocemos poco como potencial químico. Entonces, mire que el potencial químico, que es la energía libre de Helmholtz promedio por partícula, simplemente corresponde a menos constante de Boltzmann por la temperatura, logaritmo natural de la función de partición canónica de una partícula, que es lo que estoy escribiendo acá. ¿Cierto? Constante de Boltzmann, logaritmo natural de la función de partición canónica de una partícula. Esta es la energía libre de Helmholtz promedio por partícula, y si a esa energía libre de Helmholtz promedio por partícula la multiplicamos por n, el número de partículas del sistema, tenemos la energía interna del sistema. Perdón, la energía libre de Helmholtz promedio la energía libre de Helmholtz del sistema de partículas. Ahora, de igual manera, uno puede calcular la entropía del sistema de n partículas a partir de la entropía de Gibbs promedio por partícula del sistema. Nosotros mostramos pues, que la entropía de Gibbs promedio por partícula del sistema está dada como menos constante Boltzmann, la suma sobre los estados de partícula simple, la probabilidad
logaritmo natural de la probabilidad. Si ustedes se dan cuenta que si ustedes hacen constante Boltzmann igual a 1 acá, pues tendrían la entropía de Shannon promedio por agente, ¿cierto? O sea, en analogía con el sistema que acabamos de considerar, donde entonces la distribución de probabilidad acá, la probabilidad de cada estado de partícula simple, pues está dada por la distribución de probabilidad de Boltzmann de una partícula. Entonces, conocía la entropía promedio por partícula en el sistema, la entropía del sistema, que es la entropía de Gibbs, pues es la N por la entropía promedio por partícula en el sistema. Entonces, esto como para, me interesa mucho que ustedes tengan siempre presente esas dos perspectivas, ¿no? La perspectiva del ensamble canónico de partículas, que nos conduce pues a conocer la termodinámica estadística de un sistema macroscópico termodinámico, y la perspectiva del ensamble canónico de una partícula, donde las variables termodinámicas también las podemos conocer, simplemente multiplicando al promedio de cada variable termodinámica, promedio por partícula, multiplicando eso por n, el número de partículas, tenemos la variable termodinámica, las diferentes variables termodinámicas del sistema de partículas. Entonces, con esto sabemos que para los sistemas macroscópicos termodinámicos se puede mostrar que la fluctuación, y nosotros ya lo mostramos, estadística es despreciable, la fluctuación estadística de la energía es despreciable con respecto a la energía interna, porque nosotros mostramos que la fluctuación estadística normalizada a la energía interna del sistema, al promedio estadístico de la energía en el ensamble, donde la fluctuación estadística es como el equivalente a la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de la variancia, el promedio estadístico del observable al cuadrado menos el cuadrado del promedio estadístico del observable, que en este caso es el observable de la energía, sobre el promedio estadístico de la energía. Entonces, nosotros mostramos que, por ejemplo, para un sistema tipo gas ideal, esto era proporcional a 1 sobre la raíz cuadrada del número de partículas. Con el número de partículas del orden de un número de Avogadro, pues quedamos pues, que la fluctuación estadística es del orden de 10 a la menos 12 por la fluctuación estadística, por la energía interna. O sea que la fluctuación estadística con respecto a la energía interna es despreciable. Esto implica que la energía interna del sistema es aproximadamente constante, con lo cual uno puede pensar que existen W estados phi j que tienen energía, nivel de energía igual a la energía interna del sistema o cercano a la energía interna del sistema. Entonces, ¿cuáles son los estados progresivamente probables que aportan al cálculo de variables termodinámicas? Todos los estados que tengan energías cercanas a la energía interna del sistema, y esos son los que aportan. Entonces, todos esos estados tienen algo muy particular, y es que todos tienen una energía fija, porque la fluctuación estadística de la energía es despreciable, y es como si entonces solamente la energía interna del sistema fuera constante. Entonces, los estados accesibles del sistema de partículas son aquellos que tienen energía igual a la energía interna del sistema. Con lo cual, todos los estados tienen la misma probabilidad. Al tener todos los estados la misma probabilidad, ¿cuál es la probabilidad? 1 sobre W, donde W es el número de estados accesibles del sistema de N partículas, teniendo en cuenta que a pesar de que el sistema es abierto, mantiene la energía interna del sistema aproximadamente constante. Entonces, ¿cuál es la energía interna y la entropía del sistema? Pues la energía interna, pues obviamente es el promedio estadístico de la energía en el ensamble del sistema de partículas, son NW estados del sistema de partículas. Cada estado tiene energía igual a la energía interna del sistema. La probabilidad de que estado es la misma, 1 sobre W, entonces uno verifica pues que la energía interna obviamente la energía interna, ¿no? Y la entropía de Gibbs, aquí es igual, entonces menos constante de Boltzmann suma sobre los estados del sistema de partículas, que en este caso son W estados, la probabilidad de cada estado, logaritmo natural de la probabilidad. Cada estado tiene la misma probabilidad, 1 sobre W, todos tienen la misma probabilidad porque todos tienen la misma energía, 1 sobre W, logaritmo natural de 1 W, entonces esto es W, se cancela W y nos queda menos constante de Boltzmann, logaritmo natural de 1 sobre W, es decir, que la entropía de Gibbs es igual a la constante de Boltzmann, logaritmo natural del número de estados accesibles en el sistema, que tienen energía interna igual a energía igual a energía interna del sistema. Este era uno de los puntos del parcial, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Esto era lo que había que mostrar. Había que decir por qué la entropía de Gibbs es igual a la entropía del ensamble único canónico, la entropía dada por el principio de Boltzmann. Y la razón física es porque las fluctuaciones estadísticas de la energía son despreciables. Entonces, ahí estamos verificando que la entropía de Gibbs es igual a la entropía de Boltzmann. Entonces, vamos a mostrar justamente en ese contexto. Se dan cuenta que yo acabo de hacer un resumen de varias clases del curso. Entonces, vamos a considerar ejemplos. Este ejemplo. ¿Por qué es interesante este ejemplo? Porque es un sistema que presenta posibilidad de temperatura negativa. Y ahorita vamos a mirar qué significa eso. Pero es un ejemplo que ustedes conocen porque también es un ejemplo que consideramos en el parcial.
para verificar la validez de la expresión 15, es decir, para verificar la validez eh, de que la entropía de Gibbs es igual a la entropía de Boltzmann, es decir, esta expresión 15, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar un sistema termodinámico muy particular que ustedes ya conocen, es un sistema de n partículas donde cada partícula tiene acceso a dos estados cuánticos de partícula simple, al estado cuántico de partícula simple φ1, con nivel de energía epsilon 1 igual a 0, o sea, este es el estado base, y el número de ocupación, o sea, el número de partículas que se encuentran, que se encuentran en el estado φ1 con nivel de energía epsilon 1 igual a 0, es N1. Y en el sistema hay N2 partículas, o sea, el número de ocupación del primer estado excitado, F2, con nivel de energía epsilon 2 igual a epsilon. Entonces, uno sabe pues que el número total de partículas en el sistema pues es las que están en el estado base más las que están en el primer estado excitado. Entonces, vamos a denotar las que se encuentran en el primer estado excitado, N2, con un número M. M es un número entero. Obviamente decir que hay M partículas en el estado base, en el primer estado excitado, significa pues que hay N1 igual a N menos N2 partículas, o sea, N menos M partículas en el estado base. Entonces, decir que hay N menos M partículas en el estado base y decir que hay M partículas en el primer estado excitado en el sistema N partículas es fijar la temperatura. Esto sucede para alguna temperatura. Dado un M dado, estamos fijando la temperatura del sistema. O sea, el sistema se encuentra en una temperatura dada para que ocurra esto. Pero tiene que haber un valor de M específico. Obviamente va a depender del número de partículas N y el M que sea específico. Obviamente, cuando hay m partículas en el primer estado excitado, ¿cuál es la energía interna del sistema? Pues la energía interna del sistema es el número de partículas en el estado base por la energía del estado base partícula simple, más el número de partículas en el primer estado excitado por la energía del estado excitado. Entonces, dado que la energía del estado base es 0, pues n menos m, que es n1, por 0, esto es 0, n2 es m, epsilon 2 es epsilon, entonces nos queda que la energía interna es igual a m, el número de partículas en el estado excitado por la energía del estado excitado. Esa es la energía interna del sistema. Entonces, vamos a calcular la entropía inicialmente con la entropía de Boltzmann. Entonces, sabemos que la entropía de Boltzmann pues, es la constante de Boltzmann por el logaritmo natural del número de configuraciones o arreglos estadísticos, o sea, el número de estados microscópicos cuando en el sistema el sistema se encuentra en equilibrio y entonces el W máximo pues es el número de partículas factorial sobre el número de partículas en el estado base factorial por el número de partículas del primer estado excitado factorial. Logaritmo natural de W máximo, haciendo la aproximación de Stirling, ya mostramos pues que esto es igual a n, logaritmo natural de n, menos n1, logaritmo natural de n1, menos n2, logaritmo natural de n2. Entonces n1 lo reemplazamos como n menos m, ya lo mostramos que era, n1 pues es n menos m, N2 es M, entonces sustituimos. ¿Qué hacemos? Aquí a esta cantidad N, el logaritmo natural de N, le restamos M y le sumamos M, ¿cierto? Esto pues también fue un ejercicio digamos, de un ejercicio de clase fallido, y en la mayoría pues no lo hizo bien, era restarle y sumar acá. Pero también en el parcial salió algo parecido. Entonces, n menos m más m, pues mantenemos la misma igualdad. Entonces, escribimos n menos m logaritmo natural de n, escribimos este término, n menos m, logaritmo natural de n menos m, ahora luego más m, logaritmo natural de n, menos m y logaritmo natural de f. Entonces, factorizamos estos dos, menos n menos m, logaritmo natural de n, menos m, logaritmo natural de n, entonces que se escribe como este cociente. Y lo mismo acá, menos m, logaritmo natural de m menos logaritmo natural de n, que es logaritmo natural de m sobre n. Entonces, de esta manera, logaritmo natural de W máximo, que es escrito como menos m, logaritmo natural de 1 menos m sobre n, menos m logaritmo natural de m sobre n. Esto pues, es una expresión que es similar a la que hicimos en el ejercicio de clase. Entonces, la entropía de Boltzmann, pues, por lo tanto, pues, es constante de Boltzmann por el logaritmo natural de W máximo. Y entonces factorizamos aquí el n, y nos queda 1 menos m sobre n, logaritmo natural de 1 menos m sobre n, menos m sobre n, logaritmo natural de m sobre n. Entonces, esta es la entropía de Boltzmann. Esa entropía de Boltzmann, pues, es la que obtenemos para este ejercicio, pero vamos a calcular ahora a qué es igual a la entropía de Gibbs, ¿sí? Entonces, vamos a mirar la entropía de Gibbs. ¿Cómo se calcula? La entropía de Gibbs ya sabemos que es la entropía
el número de partículas por la entropía promedio por partícula calculada con la entropía de Gibbs promedio por partícula. Entonces, la probabilidad del estado 1, pues es, en el ensamble canónico de una partícula, pues es E a la menos beta epsilon 1 sobre la función de partición canónica de una partícula. Como el sistema tiene dos estados, pues el estado 1 más el estado 2. La energía del estado 1 es 0, E a la 0 es 1, la energía del estado 2 es epsilon, entonces nos queda E a la 0 sobre E a la 0 más beta, E a la menos beta epsilon, E a la 0 es 1, entonces nos queda 1 sobre 1 más E a la menos beta epsilon. Pero sabemos que la probabilidad 1 es igual al número de ocupación N1 sobre el número de partículas del sistema. El número de ocupación es N menos M, N mayúscula, el número total de partículas, menos M, el número de partículas en el primer estado excitado sobre N. O sea que esto es igual a 1 menos M sobre N, esa es la probabilidad del estado 1. Y la probabilidad del estado 2, pues es E a la menos beta epsilon 2 sobre la función de partición canónica de una partícula para un sistema de dos estados, que es esta. Con los valores específicos, pues nos queda que epsilon 2 es epsilon, entonces E a la menos beta epsilon sobre E a la 0, E a la menos beta epsilon. Multiplicamos el numerador y el denominador por E a la beta epsilon y nos damos cuenta pues que esto es lo mismo que 1 sobre 1 más E a la beta epsilon. O sea que es la misma forma que este, sino que acá es 1, 1 más E a la menos X, aquí es 1, 1 más E a la X. Y la probabilidad del estado 2, pues es el número de ocupación del estado excitado sobre el número total de partículas. El número de ocupación del estado excitado dijimos que era M sobre N, y esa es la probabilidad del estado 2. Entonces, ¿cuál es la entropía promedio por partícula? Que es la expresión de entropía de Gibbs promedio por partícula del sistema. Pues es la entropía de Gibbs promedio por partícula, pues es menos constante Boltzmann suma sobre los dos estados de la probabilidad de cada estado, logaritmo natural de la probabilidad. Entonces, menos constante Boltzmann, probabilidad de estado 1, logaritmo natural de la probabilidad de estado 1, probabilidad 2, logaritmo natural de la probabilidad de estado 2. Sustituimos P1 como N1 sobre N o 1 menos M sobre N, probabilidad de estado 2 como N2 sobre N o M sobre N. Al sustituir, entonces nos damos cuenta que la entropía promedio por partícula, que es escrita como menos constante Boltzmann, 1 menos M sobre N, logaritmo natural de 1 menos M sobre N, más M sobre N, logaritmo natural de M sobre N. Por lo tanto, si esta es la entropía promedio por partícula, la entropía de Gibbs es el número de partículas por la entropía promedio por partícula. Entonces, multiplicar esta expresión por menos N. Y si ustedes ven, esta expresión es igual a la entropía de Boltzmann, ¿no? Que acabamos de calcular también, ¿sí? Que es la misma. Entonces, pues esto es como un ejercicio tipo parcial, ¿cierto? Demuestre que le da lo mismo calcular la entropía del sistema, del ejemplo que consideren, calculando entropía de Gibbs o entropía de Boltzmann, y verificarlo. Pero entonces se puede hacer un tipo de ejemplo para un parcial, ¿cierto? Sencillito, pero bastante ilustrador. Ahora, eh, ya sabemos que la entropía de Gibbs está dada por esta expresión, que, como observamos, es igual a la entropía de Boltzmann, dada por la expresión anterior. Entonces, ¿cuál es la temperatura del sistema? Nosotros también ya en ejemplos, en varios ejemplos en clase lo consideramos. Por ejemplo, la probabilidad de estado 1, pues es 1 más, 1 más, 1 más E a la menos X con X igual a beta epsilon, C epsilon sobre constante por la temperatura. Pero probabilidad 1 es 1 menos M sobre N. Y probabilidad 2 es 1, 1 más E a la X igual a M sobre N. Entonces, ya sea que ustedes usen esta expresión, o sea que usen esta, llamando, reescribiendo 1 más E a la X como N sobre M, el inverso, despejando E a la X igual a N menos M menos 1, X igual al logaritmo natural de N sobre M menos 1. Entonces, aquí X es epsilon sobre constante por la temperatura igual al logaritmo natural de N menos M. Entonces, de ahí sacamos que la temperatura del sistema, cuando en el sistema hay M partículas en el primer estado excitado y N menos M partículas en el estado base, la temperatura del sistema está dada por esta expresión, N epsilon sobre constante Boltzmann, logaritmo natural de N sobre N menos 1. Entonces esta es la temperatura que voy a llamar 18. Pero este Profe, resultado, perdón. una pregunta. Es que en la expresión anterior de la entropía, cuando comparas las dos, creo que Sí, difiere un signo al final del último término. No sé por qué. eh, El menos m sobre n, el logaritmo de m sobre n. bueno, no debe diferir porque es lo mismo. A ver, yo miro dónde estoy. Aquí escribí mal. Aquí me hace falta factorizar el signo menos. Al factorizar el signo menos, aquí queda más. Listo, ¿Sí? gracias. Esto menos es más. Sí, señor. Sí, gracias. Oiga, muy observador. Muy bueno, muy bien.
Entonces, listo. Entonces, esta es la entropía del sistema, la entropía termodinámica, ya sea calculada con Boltzmann o con Gibbs, nos da el mismo resultado que para este ejemplo, pues tiene esto. Esto va a ser muy importante y por eso lo estoy presentando, porque esto es lo que nos va a permitir definir la entropía, la temperatura negativa. Entonces, ahorita lo vemos como. Entonces, aquí tenemos la temperatura, ¿cierto? La temperatura del sistema, cuando en el sistema hay n partículas, tal que de las n partículas hay m partículas en el primer estado excitado y n menos m partículas en el estado base. Entonces, esa es la temperatura del sistema. ¿De qué depende esa temperatura? Pues de la energía epsilon, que es la energía del primer nivel de energía excitado, y del número de partículas y del número de partículas en el estado excitado, ¿sí? Y de la constante de Boltzmann, depende así. Pero resulta que nosotros también podríamos haber calculado la temperatura, así como sacamos este resultado así, podríamos haber calculado la temperatura usando la segunda ley de la termodinámica. ¿Se acuerdan que la segunda ley de la termodinámica se expresa que esta es una definición de temperatura? Uno sobre la temperatura es igual a la variación de la entropía con respecto a la energía interna. Entonces, si uno tiene en un sistema variación de la entropía con respecto a la energía interna positiva, pues la temperatura es positiva. Pero si llegase a pasar que la variación de la entropía, por algún motivo, con respecto a la energía interna, esa variación es negativa, pues la temperatura es negativa. Y eso no significa que la entropía sea negativa. Lo que es negativa es la variación de la entropía con respecto a la energía interna, puede ser negativa. Si esto es negativo, pues esto es negativo, ¿cierto? La temperatura sería negativa. Entonces, justamente en este sistema pasa eso, como yo les voy a mostrar, pero pasa con condiciones, digamos, muy particulares. Eh, entonces, vamos entonces precisamente a tener en cuenta lo siguiente. Para calcular la variación de la entropía con respecto a la energía interna, tenemos en cuenta pues que la energía interna del sistema, como habíamos dicho, pues es el número de partículas en el estado base, por la energía del estado base, más el número de partículas en el estado excitado por la energía del estado excitado. El número de partículas en el estado base es n menos m, pero la energía del estado base es cero. El número de partículas en el primer estado excitado es m y la energía del estado excitado es epsilon. Por lo tanto, la energía interna es m por epsilon, ¿cierto? Si energía interna es m por epsilon, pues m se puede escribir como la energía sobre epsilon, ¿cierto? Despejando. Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos dividir esta expresión sobre n y decir, bueno, m sobre n pues es la energía sobre epsilon sobre el número de partículas, pero resulta que energía sobre número de partículas por epsilon, esto lo vamos a llamar E sub n. ¿Qué es E sub n? Es en la multiplicación del número total de partículas del sistema por epsilon, y epsilon es la energía del primer estado excitado. O sea que es como si estuviéramos diciendo que esta cantidad E sub n es la energía interna del sistema si todas las partículas estuvieran en el primer estado excitado, cosa que pues físicamente no es natural, ¿no? O sea, porque naturalmente eso no pasa, pero ese es el valor que tendría la energía interna del sistema si todas las partículas del sistema, las n partículas, estuvieran en el primer estado excitado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo ven? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Sustituyamos 20 escrito como m sobre n igual a energía interna del sistema sobre la E sub n. Sustituyamos la expresión de la entropía de Gibbs, ¿sí? O la entropía de Boltzmann, bueno, cualquiera de las dos expresiones es la misma, en la expresión 17, ¿sí? En esta. Entonces, m sobre n ahora va a aparecer e sobre e sub n. ¿Sí? Entonces, expresiones donde aparece m sub n, aparece energía interna sobre e sub n. Eso es efectivamente lo que hago acá. Al sustituir nos queda la entropía de Gibbs, la entropía termodinámica del sistema de partículas igual a menos n, el número de partículas del sistema, constante de Boltzmann, factor de 1 menos energía interna sobre energía E sub n, logaritmo natural de 1 menos E interna sobre E sub n, más energía interna sobre E sub n, logaritmo natural de energía interna sobre E sub n. Entonces, ya sabemos que el inverso de la temperatura es la derivada de esta entropía con respecto a la energía interna. Entonces, derivamos esta entropía con respecto a la energía interna. Entonces, menos n constante Boltzmann, esto pues es la energía, la derivada de es 1 menos 1 sobre n, lo que es natural de tal, más 1 menos e sub n, la derivada interna, 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento, menos 1 sobre n, se simplifica esto y nos queda aquí menos 1 sobre sub n, y aquí lo mismo, la derivada de este producto, la derivada de es 1
1 sobre su n, logaritmo natural de e sobre su n, más e sobre n, logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento de su sobre n por la derivada interna, que es 1 sobre su n. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí que nos quedaba 1, entonces nos queda menos 1 sobre su n y aquí más 1 sobre su n, que se simplifica. Y ¿qué nos quedó? Pues que 1 sobre temperatura es n, constante de Boltzmann, sobre la energía de su n, logaritmo natural de 1 menos e sobre e su n, sobre e sobre su n, que es equivalente a escribir el logaritmo natural en el argumento, el logaritmo natural de e su n sobre e menos 1. Pero ya sabemos que e su n sobre e es lo mismo que n sobre m, ¿no? Entonces, nos queda escrito que 1 sobre temperatura es igual a constante de Boltzmann epsilon, logaritmo natural de n sobre m menos 1. De ahí despejamos t y nos queda que esto es igual a epsilon sobre constante de Boltzmann, logaritmo natural de n sobre m menos 1. Y como pueden ver, es la misma expresión que habíamos obtenido en la expresión 18, ¿cierto? ¿Sí la ven que es la misma? ¿Cuál forma les gusta más de derivar la temperatura? Pues esta es, digamos, directa. Esta hay que derivar, pero tiene más significado físico. ¿Por qué? Porque acá, para obtener esta temperatura, derivamos la entropía con respecto a la energía interna, aplicamos la segunda ley de la termodinámica. Entonces sabemos que la temperatura es proporcional a la variación de la entropía con respecto a la energía interna. Entonces esta variación puede ser positiva, temperatura positiva. Pero si esta variación es negativa, la temperatura sería negativa. Esto nos da la posibilidad de que haya temperatura negativa. Efectivamente, eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de mostrarles eso, se observa que la energía libre de Helmholtz para este sistema es a partir de su definición estadística, estaría para este ejemplo, la energía libre de Helmholtz, pues simplemente sería menos constante de Boltzmann, logaritmo natural de la función de partición, ¿cierto? Y menos constante de Boltzmann, logaritmo natural de la función de partición en partículas, que es la función de partición de una partícula a la n. El n pasa acá por el logaritmo, menos n, constante de Boltzmann temperatura, logaritmo natural de 1 más e a la menos x, porque q sub 1 ya dijimos que es 1 más e a la menos x. Entonces, ya que q sub 1, pues recuerden que la función de partición de una partícula para el sistema de dos estados, pues es e a la menos beta epsilon 1 más e a la menos beta epsilon 2, con epsilon 1 0, epsilon 2 epsilon, entonces pues nos queda 1 más e a la menos x, con x igual a beta epsilon, o sea, epsilon sobre constante Boltzmann por la temperatura. Entonces, la energía, mire qué tenemos que hacer. Sustituir aquí la energía libre de Helmholtz, la temperatura dada por 22 y 1 más e a la x. Sustituimos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Efectivamente, bueno, okay. Bueno, entonces, pero tengamos en cuenta lo siguiente, pues la probabilidad del estado base es 1 más 1 más e a la menos x, y esto es n1 sobre n, o sea, n menos m sobre n, ¿cierto? Entonces, de acá, sabemos que 1 más e a la menos x es n sobre n menos m, ¿cierto? O sea, que el inverso es que n sobre n menos m igual a 1 más e a la menos x. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos 24, o sea, 1 más e a la menos x dado en términos de n y m, y la temperatura dado por 22 en términos de n y m. Sustituimos 22 y 24 dada por esta expresión, la sustituimos justamente en la expresión de la energía libre de Helmholtz, 23. Entonces, al sustituir, nos queda, como ustedes pueden ver, entonces ahí, A igual a menos N, constante de Boltzmann, la temperatura es epsilon sobre constante de Boltzmann, logaritmo natural de N menos M menos 1, más logaritmo natural de 1 más E a la menos X, pero 1 más E a la menos X acabamos de mostrar que es igual a N menos sobre N menos M. Entonces, hacemos un poquito de álgebra, N por epsilon, constante de Boltzmann se simplifica y queda
logaritmo natural de n menos m en el numerador, para cambiar el signo, menos logaritmo natural de n. Cambiamos el signo, menos, menos, más, sobre el logaritmo natural de n menos m menos 1. O sea que la energía libre de Helmholtz quedó escrita como n epsilon, logaritmo natural de 1 menos m sobre n, sobre el logaritmo natural de n menos, sobre m menos 1. Esta es la energía libre de Helmholtz para el sistema. Cuando en el sistema hay m partículas en el primer estado excitado y n menos m partículas en estado base. Teniendo en cuenta que la energía del estado base de partícula simple es epsilon. Ahora, pero nosotros podríamos haber obtenido la energía libre de Helmholtz también haciendo uso de la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Haciendo uso de la primera ley de la termodinámica, la energía libre de Helmholtz es energía interna menos temperatura por la entropía del sistema, pues que estaba por la entropía de Gibbs. Entonces, la energía interna ya sabemos que es m, el número de partículas en el primer estado excitado, por la energía del primer estado excitado epsilon, más SG, la entropía de Gibbs que va con un signo menos, menos por menos nada más. Entonces queda epsilon, constante Boltzmann, lugar natural de n menos m, menos 1. Sí, o sea, la entropía de Gibbs ya sabemos que está por esta. Entonces sustituimos, ¿cierto? Sustituimos acá, esta, acá. Y entonces queda más epsilon, constante Boltzmann, lugar natural de n menos m, menos 1. N, constante Boltzmann, la expresión. Listo. Porque está la temperatura y está la entropía de Gibbs. Y entonces, con un poquitico de álgebra, nos damos cuenta pues que esta expresión la podemos escribir como logaritmo natural de 1 menos mn, 1 por esto, luego menos mn, logaritmo natural de esto, más menos mn, logaritmo natural de n menos m menos 1, más mn. Bueno, listo, o sea que lo que hicimos fue 1 por esto, luego menos mn, logaritmo natural de mn, que, eh, ¿dónde es que está? Ah, sí, ¿qué fue lo que hice? Pues acá escribí esto como m sobre n, eh, m sobre n, n sobre m menos 1. Entonces, esta es la derivada, es un producto, entonces luego la suma, logaritmo natural del primer término, logaritmo natural del segundo término, entonces va con signo menos m menos n. Y entonces, bueno, haciendo, nos damos cuenta que se simplifica este pedacito. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó esto, que al multiplicarlo por esto, se dan cuenta que queda el n, se simplifica con el n, este logaritmo natural de n menos 1 se simplifica con este, y nos quedó que entonces de este término sale menos epsilon m. De este término, pues obviamente quedó este, y aquí está la energía interna, m más m por epsilon. Entonces se simplifica m por epsilon con menos m por epsilon, y nos quedó que la energía libre de Helmholtz es n, el número de partículas, la energía del primer estado excitado de partícula simple, logaritmo natural de 1 menos m sobre n, sobre el logaritmo natural de n sobre m menos 1. Como pueden ver, esta expresión obtenida a partir de la primera ley de la termodinámica es igual a la expresión obtenida a partir de la segunda, a partir de la definición estadística de la energía libre de Helmholtz en el examen canónico, que es pues, justamente con la función de partido canónica de partículas. Entonces, obviamente, la consistencia está, ¿no? Que 25 obviamente es igual a 26. No importa cómo lo calculemos, pero es bueno verificarlo, ¿cierto? Bueno, entonces una vez que hemos mostrado eso, ahora viene justamente lo que yo considero pues, que es como relevante, como más relevante de este sistema, y es la posibilidad de que haya temperaturas negativas. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de que haya temperaturas negativas, eso es algo que está aquí presente y lo vamos entonces a considerar. Entonces, pero para esto vamos a mirar primero el comportamiento de la entropía. O sea, vale la pena que veamos la entropía del sistema. La entropía del sistema, pues la entropía de Gibbs, que se calcula como el número de partículas por la entropía promedio de Gibbs por partícula. Entonces, la entropía de Gibbs promedio por partícula es menos constante Boltzmann, suma sobre los dos estados, probabilidad de cada uno de los dos estados, logaritmo natural, la probabilidad de cada uno de los dos estados. Entonces nos queda que la entropía de Gibbs es menos n, el número de partículas constante Boltzmann, la probabilidad de estado 1, por logaritmo natural de la probabilidad de estado 1, más probabilidad del estado 2, logaritmo natural de la probabilidad de estado 2. La probabilidad de estado 1 es 1 más a la menos x,
Y la probabilidad del estado 2 es 1 más e a la x. Entonces, le estamos escribiendo la entropía en términos de x. Y esta entropía, pues, es esta matemáticamente, ¿cierto? O sea que acá, por ejemplo, si uno eh, vamos a ver la gráfica de... Entonces, por ejemplo, usando este graficador, entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto? No. Están viendo la cámara, ¿cierto? Sí, sí, señora, ahí se ven los apuntes. A los apuntes. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla. O sea, voy a dejar de mostrar la cámara. Voy a dejar de mostrar la cámara un momentito. Entonces, así, entonces, listo. Ya no ve mi cámara, ¿cierto? Entonces ahora voy a compartirle la pantalla. Bien, entonces, uno, por ejemplo, cogemos este graficador y vamos a graficar la función 1 sobre 1 más e a la x, e a la menos x, por logaritmo natural. Logaritmo natural de 1 más menos x más 1 sobre 1 más e a la x. Entonces, se me está... Listo. Entonces la función es esta, ¿cierto? O sea, la entropía se comporta de esta manera.
O sea, para valores de x entre 0, el valor de, ¿se acuerda que eso es igual a n constante Boltzmann, logaritmo natural de 2, ¿cierto? En ese límite cuando x 0. Y a medida que x va a infinito, la entropía va a 0. Entonces, ese comportamiento, pues esto lo habíamos graficado en clase, pero quiero que ustedes lo vean acá. Entonces, efectivamente, voy a dejar un momento de compartir la pantalla. Y voy a volver otra vez a la cámara. Entonces, pues este es el comportamiento de la entropía, ¿cierto? El valor cuando x es 0 es n constante 2 más logaritmo natural de 2. Y cuando x tiende a infinito, la entropía va a 0. Entonces, obviamente ese comportamiento asintótico pues es para bajas temperaturas, x tendiendo a infinito, bajas temperaturas, epsilon sobre constante de temperatura va a infinito. Entonces ahí en ese caso, para bajas temperaturas x tendiendo a infinito, nos queda pues que este es para el caso de x igual a 0, ¿cierto? Altas temperaturas. Sí, es que aquí me quedó al revés. Para altas temperaturas, para altas temperaturas, x tendiendo a 0, entonces x tendiendo a 0. Significa que las altas temperaturas, la temperatura es mucho mayor que la energía. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ustedes pueden ver que nos queda pues con x tendiendo a 0, pues 1 sobre 1 medio, 1 más 1, 1 medio, logaritmo natural de 2. Más 1 1 medio, logaritmo natural de 2, porque e a la 0 es 1, e a la menos x0, 1. Entonces nos queda 1 medio de logaritmo natural de 2, 1 medio de logaritmo natural de 2, o sea, nos queda logaritmo natural de 2. O sea que n constante de Boltzmann, logaritmo natural de 2. Ese es el comportamiento a altas temperaturas. En ese comportamiento a altas temperaturas es justamente cuando los dos estados tienen la misma probabilidad. El número de ocupación del estado base es la mitad de las partículas, n medios, la probabilidad de este estado base es 1 medio. El número de ocupación del primer estado excitado, o sea, m, es igual a m es igual a n medios, m es igual a n medios. La probabilidad del primer estado excitado es 1 medio también. Entonces, justamente cuando x igual a 0, los dos estados tienen la misma probabilidad 1 medio, y eso pues nos conduce a pues, que la entropía de Gibbs sea constante Boltzmann, logaritmo natural de 2 a la n, pasando de n aquí a la 2n, o sea que el número de estados o configuraciones a de electrón de partículas es 2 a la n. Esto obviamente lo podríamos haber obtenido también como n por la entropía de Gibbs promedio por partícula, o sea, menos n, constante Boltzmann probabilidad del estado 1, logaritmo natural de la probabilidad del estado 1, más probabilidad del 2, logaritmo natural de la probabilidad del estado 2. Ambos tienen probabilidad 1 medio, entonces obviamente directamente nos da pues que la entropía de Gibbs es n, constante Boltzmann, logaritmo natural de 2. O la otra posibilidad es de bajas temperaturas, aquí me había quedado al revés, bajas temperaturas, entonces para bajas temperaturas, x tendiendo a infinito, y x tendiendo a infinito significa que la temperatura es, aquí me quedó al revés, la temperatura, aquí está la temperatura, la energía térmica es mucho mayor que la energía interna, que la energía del estado base, y aquí la energía térmica para bajas temperaturas es menor que la energía, ¿sí? Me quedo aquí al revés. Entonces, ya sabemos que cuando a bajas temperaturas, es decir, el límite cuando temperatura va a 0, todas las partículas van al estado base, el número de ocupación del estado base, por lo tanto, es el número de partículas del sistema, la probabilidad del estado base es 1, el número de partículas en el primer estado excitado va a 0, a temperatura 0 no hay ninguna partícula en el primer estado excitado, m es igual a 0, la probabilidad del primer estado excitado es 0. Entonces, la entropía de Gibbs, obviamente, es P1 logaritmo de P1, P2 logaritmo de P2, P1 es 1, logaritmo natural de 1 es 0, P2 es 0, esto ya nos da 0. Entonces, la entropía de Gibbs es 0. Entonces, esos son los dos casos límite, ¿no? El caso asintótico cuando X es grande, entropía 0. El caso asintótico cuando X es 0, la entropía es el valor más grande, n constante de Boltzmann logaritmo natural de 2,
porque los dos estados tienen la misma probabilidad y es cuando menos información tenemos sobre el sistema. Entonces, no sé si ustedes ya hayan visto los artículos que les envié sobre la entropía. Yo subí ahí al Classroom 4 artículos, no sé si los hayan podido mirar. Vale la pena que los miren. ¿Sí, sí los han visto o no? Como que no, ¿cierto? Bueno, les recomiendo que lo miren para que entiendan un poco más profundamente el significado de la entropía, aunque nosotros ya lo hemos enfatizado bastante. Bueno, ahora, posibilidades de temperatura negativa en este sistema. Entonces, ya vimos que qué pasa si el número de partículas en el primer estado excitado fuera n mayor que n medios. Ya vimos que si n, el número de partículas en el primer estado excitado, o sea, m es igual a n medios, pues la entropía de Gibbs pues es n menos n constante de Boltzmann, 1 menos mn, logaritmo de 1 menos mn, más m sobre n, logaritmo de mn. Entonces, con m igual a n medios, pues sustituimos acá mn medios, mn medios, mn medios, mn medios. Nos queda aquí un medio, aquí un medio, aquí un medio y aquí un medio. Entonces, 1 menos un medio es un medio, logaritmo de un medio, logaritmo de un medio. Entonces, un medio más logaritmo de un medio, pues eso, logaritmo de un medio. Y nos queda pues que menos n logaritmo de 1 menos logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Entonces nos queda n constante Boltzmann, logaritmo natural de 2. Es decir, que la entropía de Gibbs, como habíamos dicho, pues es n constante Boltzmann, logaritmo natural de 2, cuando n2 es igual a n medios. Pero ¿qué pasa si el número de partículas, que esto es el comportamiento natural, ¿cierto? O sea, a altas temperaturas de forma natural, el número de partículas que van al primer estado excitado es la mitad de las partículas del sistema. La otra mitad está en el estado base. Pero nos estamos preguntando, ¿qué pasaría si hubiera más partículas que n medios en el primer estado excitado? O sea, ¿qué pasará esto? Entonces, miren lo siguiente. Vamos a tomar que ahora N2 es M, obviamente el número de partículas en el estado base, que en el primer estado excitado, y ahora lo vamos a tomar como N medios más un delta, un número entre 0 y 1 medio, por N. O sea que el número de partículas en el primer estado excitado lo vamos a tomar como N, el número de partículas del sistema, 1 medio más delta, donde delta es un número que varía entre 0 y 1 medio. Entonces, por ejemplo, el caso extremo, que delta fuera un medio. Si delta fuera un medio, estaríamos en el caso que el número de partículas del primer estado excitado sería n por 1. O sea que este sería el caso que yo les decía donde la energía su n es igual a epsilon por n, ¿cierto? La energía interna sería que todas las partículas del sistema estuvieran en el primer estado excitado. Eso pasa cuando delta es igual a un medio. Cuando delta es igual a 0. Si delta es igual a 0, pues estamos en el caso de que la mitad de las partículas están en el primer estado excitado, en igual a un medio. Y aquí está pues el resto, entre 0 y 1 medio, pues están todas las otras opciones. Entonces, ¿qué pasa cuando N2 lo tomamos como N 1 medio más delta? Entonces, sustituimos acá. En la entropía de Gibbs, menos N, constante Boltzmann, 1 menos M, tomamos como N 1 medio más delta, sobre N, logaritmo natural de 1 menos M, N 1 medio más delta, N, más M sobre N, logaritmo natural de M sobre N. Entonces, nos damos cuenta pues que el N se simplifica, entonces nos queda acá 1 menos 1 medio menos delta, logaritmo natural de 1 menos 1 medio menos delta, 1 medio más delta, logaritmo natural de 1 medio más delta. Y entonces, que nos queda que la entropía de Gibbs es menos n constante Boltzmann, 1 medio menos delta, logaritmo natural de 1 medio menos delta, 1 medio más delta, logaritmo natural de 1 medio más delta. Si ustedes se dan cuenta, esta función es una función simétrica respecto a delta, ¿cierto? Delta es positivo o delta es negativo, nos da lo mismo. ¿Sí? O sea, si ustedes cambian delta por menos delta, nos da la misma cantidad, porque esta es la inversa, digamos, es la reflexión de esta, ¿cierto? ¿Se la ven? Entonces, cuando ustedes grafican esta entropía de Gibbs con respecto a delta, siendo delta el número de partículas que exceden que la mitad de partículas estén en el primer estado excitado, resulta que la forma de la función es esta. ¿Sí? Aquí la tengo. Bueno, así que la pongamos acá para verificar que efectivamente es el comportamiento. Entonces es 0.5 menos x por
Bueno, les voy a compartir pantalla para que puedan ver. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces aquí está. Vamos a graficar la expresión de entropía de Gibbs con respecto a delta. Entonces, eh, 0.5 menos delta por logaritmo natural de 0.5 menos delta más logaritmo natural de 0.5 más local. Esto va con signo menos, ¿no? O sea, esto toca poner que es menos. Y acá menos. Listo. Entonces, ¿se ven que esta es la función? Está entre menos un medio y un medio. Es simétrica respecto a delta, ¿cierto? ¿Se están viendo? Sí. ¿Sí se alcanza a ver bien? Lo amplío un poquito. ¿Ahora sí lo ven bien? Sí, ya se ve mejor. Entonces, ¿se ven que esa es la forma de la entropía de Gibbs con respecto a delta, ¿cierto? Delta, que es el exceso, la fracción de exceso de partículas por encima de n medios en el primer estado excitado. Entonces, cuando delta es positivo o cuando delta es negativo, es una función simétrica. Entonces, la pregunta que uno se hace acá es, cuando delta está entre 0 y, y un medio, ¿qué? 0 y 0,5, ¿cómo es la variación de la entropía con respecto aquí a delta? O sea, con respecto a la energía interna. Acá es positiva, ¿cierto? Mientras que acá la variación es negativa. Aquí esta tiene pendiente negativa, mientras que esta tiene pendiente positiva. Entonces, para valores de delta, eh, acá uno ya vería que existe la posibilidad de temperaturas negativas porque existe la posibilidad de que la variación de la entropía con respecto a la energía interna sea negativa, ¿sí? Porque la temperatura, por la segunda ley de la termodinámica, menos 1 sobre T, igual a la derivada de la entropía con respecto a la energía interna. Entonces, esa variación de la entropía con respecto a la energía interna aquí puede ser negativa. Entonces, quiere decir que podemos tener entropía negativa. ¿Qué? Entropía negativa, sino temperatura negativa. Y efectivamente, vean, mostramos, y nosotros mostramos, voy a volver a compartir la pantalla, digamos la cámara. Eh, la cámara otra vez. Entonces, obtuvimos esta temperatura de dos formas, ¿no? Con la segunda ley de la termodinámica o fijando la temperatura a partir de fijar las probabilidades. Esta expresión es energía sobre constante Boltzmann, logaritmo natural de n sobre m menos 1. Entonces, vamos a dar la posibilidad, pues, que m sea justamente n un medio más delta, es decir, que haya más partículas en el primer estado excitado que la mitad de las partículas, es decir, que ahora haya más de la mitad de las partículas en el estado excitado y que lo determina delta. Entonces, n con n se simplifica y nos queda 1 sobre un medio más delta menos 1, que lo podemos escribir como 1 menos un medio menos delta sobre un medio más delta. Entonces nos queda un medio menos delta sobre un medio más delta. Y resulta pues que, como les voy a mostrar ahorita, ¿ya? ¿Qué pasa? Que para valores de delta entre 0 y un medio, ¿cómo es la temperatura? La temperatura es negativa. Para valores de delta entre 0 y un medio, la temperatura es negativa. Es decir, que sí, hay
más partículas en el primer estado excitado que la mitad de las partículas, o sea, que si, que si el número de partículas en el primer estado excitado M es más grande que N medios, en una cantidad, un medio más delta por N, resulta que la temperatura se vuelve negativa. ¿Y por qué se vuelve negativa? Porque la variación de la entropía es negativa. Y efectivamente aquí está, les voy a volver a compartir la pantalla. Y voy a graficar justamente la función 1 sobre el logaritmo natural de 0,5 menos x, 0,5 más x, que es la que tenemos ahí, ¿cierto? Y si ustedes ven, ese es el comportamiento que nos interesa, ¿cierto? Entonces, la temperatura es negativa, ¿sí la ven? ¿Y por qué es negativa? Porque resulta que si hay más partículas en el primer estado excitado que con respecto a la mitad de las partículas del sistema, ahí la variación de la entropía con respecto a la energía interna se vuelve negativa y por lo tanto la temperatura se volvería negativa. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Qué significaría entonces que la temperatura fuera negativa? O sea, ¿qué implicaciones físicas tendría? No, pues lo que acabamos de decir es simplemente que la variación de la entropía con respecto a con respecto a la energía interna se vuelve negativa. Y de forma natural, uno sabe que a altas temperaturas el estado base y el primer estado excitado se poblan por igual cantidad de partículas, ¿cierto? A altas temperaturas. Entonces, de alguna manera, tiene que pasar que sobre el sistema debe haber algún tipo de interacción tal que se logre que haya, no de forma natural, sino que se logre que haya más partículas en el primer estado excitado. Y eso se logra, pues de manera, en este sistema que estamos considerando, pues como es un sistema genérico que no estamos diciendo que es de spin ni nada de eso, de manera genérica. O sea, pero toca crear las condiciones para que esto pase, para que haya más partículas en el primer estado excitado que en el estado base. Porque es en cierta forma ir en contra del comportamiento natural. ¿Sí? Entonces, eso significaría la temperatura negativa. O sea, la temperatura negativa se entiende, es vía la segunda ley de la termodinámica, como si, como consecuencia de que la entropía está disminuyendo a medida que la energía interna aumenta. Entonces, para un sistema, yo les voy a subir un artículo al Classroom, también de American Journal of Physics, donde se estudia este sistema en particular, pero entonces se dice que es un sistema de spins. Hay un sistema donde el estado base tiene una orientación, partículas con orientación de un spin, y en el primer estado excitado, partículas con orientación spin contrario. Entonces, se ha visto que efectivamente es posible que en ese tipo de sistemas con spins, bajo ciertas condiciones muy particulares, haya más partículas en el primer estado excitado que en el estado base, si se crean ciertas condiciones sobre el sistema. Entonces, eso significaría que el sistema se encuentra con temperatura negativa. Entonces, yo les voy a subir ese artículo para que por favor lo revisen. Así como me gustaría que revisaran los artículos que les subí sobre interpretación de la entropía. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces voy a pasar a la otra parte de la clase. Bueno, entonces, ¿están viendo mi pantalla bien? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a mirar la indistinguibilidad en el ensamble canónico. Bueno, por favor, tengan en cuenta que este ejemplo que les acabo de mostrar
es un ejemplo bastante rico, ¿cierto? Tiene muchos aspectos, comparando el ensamble canónico de una partícula con el ensamble canónico de partículas, comparando la entropía de Gibbs con la entropía de Boltzmann, mostrando la consistencia de la energía libre de Helmholtz, ya sea con la primera, con definición estadística de la entropía o con según la primera ley de la termodinámica, o calculando la temperatura vía la segunda ley de la termodinámica, o etcétera, etcétera. Y además la posibilidad que les acabo de mostrar, que si el primer estado excitado se pobla más que el estado base, no es natural, la entropía varía negativamente con respecto a la energía interna y por lo tanto la temperatura en ese sistema se toma como si fuera negativa. Se toma como si fuera negativa. Entonces, ese ejemplo, por favor, considérelo muy bien, estudienlo bien, pues porque seguramente que algo parecido va a salir en el parcial. Bueno, el siguiente parcial. Eh, bueno, entonces vamos a hablar de indistinguibilidad en el ensamble canónico. Y para esto vamos a mirar la formulación cuántica de un sistema de partículas idénticas, indistinguibles e independientes. Es decir, hasta el momento hemos considerado partículas distinguibles. Ahora vamos a considerar partículas indistinguibles. Y vamos a considerar que esas partículas no tengan grado de libertad interna, es decir, no vamos a considerar todavía la posibilidad de que las partículas tengan spin. Y vamos a mostrar cómo, ya lo mostramos para el caso de partículas distinguibles, vamos a mostrar cómo para el caso de indistinguibilidad, la relación entre la función de partición canónica de partículas y la función de partición canónica de una partícula, para el sistema de partículas idénticas, indistinguibles e independientes. Entonces, vamos a mirar primero la formulación cuántica de un sistema de partículas idénticas, indistinguibles, independientes, sin grado de libertad interna. Entonces, ese sistema de n partículas está escrito cuánticamente mediante el operador hamiltoniano de n términos de energía cinética para las n partículas y un término de energía potencial de interacción entre las n partículas. Vamos a suponer que ese término de interacción entre las n partículas sea un término que no pone interactuar las partículas entre sí, sino que en principio podría ser un potencial similar actuando de manera similar sobre cada una de las partículas, pero las partículas son independientes. Entonces, la idea es que cuando las partículas son indistinguibles, resulta que la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación de los propios de Hamilton en la representación de coordenadas, ahora los estados son estados que vamos a llamar funciones descritos por funciones de ondas simetrizadas o antisimetrizados bajo el intercambio de dos partículas. Entonces, en principio, el sistema n partículas se puede encontrar en un estado cuántico, rotulado por estos n números cuánticos, y uno que determina el estado cuántico de la partícula simple 1, y dos, el estado cuántico de la partícula simple 2, y en el estado de la partícula simple. Pero acá ya no las rotulamos, ya no decimos es que la partícula 1 es la localizada por el vector posición R1, la partícula 2 es el vector posición R2, no. Acá cuando escribimos que es función de onda simetrizada o antisimetrizada, decimos, vea, la partícula localizada por el vector posición R1 puede encontrarse en un estado cuántico ISO1, o ISO2, o ISO3, o ISO n, cualquiera. La partícula localizada por el vector posición R2 puede encontrarse en estado cuántico ISO1, ISO2, ISO1, así sucesivamente. Es decir, que ya no los rotulamos, ya no las distinguimos, son indistinguibles. Entonces, aquí está el nivel de energía cuando el sistema se encuentra en un estado específico, ya sea simetrizado o antisimetrizado, el nivel de energía, que depende de los números cuánticos que definen el estado, y la función de onda simetrizada o antisimetrizada. O sea que ahora la ecuación de Schrödinger para partículas indistinguibles es esta. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora aparece función de onda simetrizada o antisimetrizada bajo el intercambio de dos partículas. Vamos a mostrar qué es eso. Entonces, la solución formal de CI2 permite obtener tanto las funciones de onda de coordenadas de posición simetrizadas o las funciones de onda de coordenadas de posición antisimetrizadas. Las simetrizadas se coloca supra S, las antisimetrizadas supra A. Y que escriben los estados cuánticos del sistema, las cuales dan cuenta de la indistinguibilidad de las n partículas del sistema, así como esos correspondientes niveles de energía, pues porque los niveles de energía quedan determinados por los números cuánticos desde I1 hasta SUN, y es cuando una partícula se encuentra en el estado de partícula simple, rotulado por el número cuántico ISO1, cuando otra partícula se encuentra en el estado cuántico de partícula simple I2, cuando otra partícula se encuentra en el estado cuántico de partícula simple I. La suma de los niveles de energía de las partículas nos da la energía que tiene el sistema cuando se encuentra en este estado, rotulado por estos n números cuánticos.
Donde su y sub k, pues varía desde 1 hasta n, pues que son las energías de cada una de las partículas del sistema. Bueno, entonces, justamente vamos a inicialmente a considerar un sistema de dos partículas idénticas, indistinguibles, independientes. Entonces, esas partículas tienen masa m, son no interactuantes entre sí, por eso es que son independientes. Y vamos a tomar en cuenta pues, el formalismo de la mecánica cuántica al describir la dinámica de este sistema, pues donde las partículas ya no son distinguibles, sino indistinguibles. Entonces, resulta que hay una partícula que se encuentra en estado cuántico de partícula simple en Fisu A, donde A es un número cuántico, pero tú lo has estado cuántico específico de partícula simple. Entonces, puede ser que la partícula que está localizada por el vector posición R1 se encuentre en ese estado Fisu A. Y como consecuencia, si pasara eso, la partícula localizada por el vector posición R2 se encuentra en otro estado, en el estado phi sub B. Entonces, pero esta es una configuración posible del sistema, pero por indistinguibilidad acabamos de decir, nosotros no tenemos certeza de que esté pasando esto. También puede pasar esto, es decir, también puede pasar que la partícula localizada por el vector posición R1 se encuentre en estado cuántico de partículas simple phi sub B, mientras que la partícula localizada por el vector posición R2 se encuentra en estado phi sub A. Ambos estados son físicamente equivalentes. ¿Por qué son físicamente equivalentes? Porque este estado tiene nivel de energía epsilon A más epsilon B. Y este estado tiene nivel de energía epsilon sub B más epsilon sub A, que es exactamente igual a este. O sea que este estado está descrito por la función de onda phi B sub A de R1 R2, que es el producto de phi sub B, phi sub A. Mientras que este estado cuántico está descrito por la función de onda phi A sub B de R1 R2, que es phi sub A de la partícula simple 1, phi sub B de partícula simple 1. Entonces, si se dan cuenta que son dos estados cuánticos que tienen el mismo nivel de energía, entonces son dos estados cuánticos físicamente equivalentes y son dos estados cuánticos diferentes por indistinguibilidad de las partículas. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende la indistinguibilidad? ¿Lo que ocasiona la indistinguibilidad? ¿Se entiende o no? Sí, señor. Bueno, entonces ahora, se observa que los dos estados cuánticos descritos por las funciones de onda phi sub A B y phi sub B A tienen el mismo nivel de energía. Por lo tanto, este nivel de energía, ¿qué generación tiene? Tiene una generación 2 factorial. O sea, hay dos estados cuánticos, este estado y este estado que tienen el mismo nivel de energía. Por lo tanto, este nivel de energía es un nivel de energía degenerado, presenta generación 2. De generación 2 por indistinguibilidad. O sea, dos estados cuánticos, este y este. Este estado cuántico y este estado cuántico son dos estados degenerados con el mismo nivel de energía. Listo. Entonces, en términos de esos dos estados degenerados descritos por las funciones de onda degeneradas phi A sub B y phi sub A, es que podemos construir la función de onda simetrizada y la función de onda antisimetrizada. Tanto la función de onda simetrizada como la antisimetrizada tienen el mismo nivel de energía. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nivel de energía, y es el mismo nivel de energía que tienen cada una de las de estas dos funciones de onda de partículas del sistema de dos partículas, pues porque se construye en términos de ellas. Entonces, precisamente en el sistema de dos partículas idénticas, indistinguibles e independientes, el hamiltoniano del sistema de dos partículas está dado por esto, ¿cierto? El hamiltoniano del sistema de dos partículas, pues el término de energía cinética de la partícula 1, más el término de energía cinética de la partícula 2, más el término de energía potencial del sistema. Entonces, asumimos que las partículas son independientes, entonces eh, vamos a anotar la notación que H2, H del sistema de dos partículas, y J, PI, PJ, y dado que BR1, R2 es igual a BR2, R1, se cumple pues que H2 de 1, 2 es igual a H2 de 2, 1. Es decir, que podemos intercambiar las partículas 1 por la partícula 2 y el hamiltoniano del sistema es el mismo. Es decir, que pues, el sistema es invariante bajo intercambios de partículas. El hamiltoniano, si intercambio partícula 1 con partícula 2, es el mismo que si no intercambiara partículas. Entonces, eso es lo que quiere decir pues, que el hamiltoniano es invariante bajo. Entonces, resulta que el hamiltoniano del sistema de las partículas, eh, la ecuación de valores propios en representación de coordenadas es la ecuación de Schrödinger. Las funciones de onda son las funciones de onda simetrizadas o antisimetrizadas.
Entonces, ¿cómo se obtienen las funciones de ondas simetrizadas o antisimetrizadas que tienen el mismo nivel de energía epsilon A, epsilon B? Pues resulta que esas funciones de ondas simetrizadas o antisimetrizadas las podemos construir precisamente teniendo en cuenta que si yo aplico el operador de intercambio, o sea, intercambio de las dos partículas sobre la función de onda simetrizada, la función de onda simetrizada tenga valor propio bajo el operador de intercambio más uno. Mientras que la función de onda antisimetrizada, cuando intercambie las dos partículas de valor propio menos uno en el operador de intercambio. Entonces, para eso tenemos que definir el operador de intercambio. Entonces, el operador de intercambio de la partícula 1 con la partícula 2 o permutación del estado de partícula simple A con el estado de partícula simple B ya es equivalente. O sea, intercambiar las partículas, las posiciones de las partículas, o intercambiar o permutar los números cuánticos que definen los estados cuánticos de partículas simples de las dos partículas es completamente equivalente. Entonces, la idea es que el operador de intercambio, cuando se la función es simetrizada, tiene valor propio más uno, mientras que el operador de intercambio sobre la función de onda antisimetrizada tiene valor propio menos uno. Entonces, la simetrizada es más uno, la antisimetrizada menos uno. Eso es lo que quiere decir que sean funciones de onda simetrizadas o antisimetrizadas bajo el intercambio de las dos partículas. Entonces, precisamente el operador hamiltoniano actuando sobre la función de onda hipermutada, simetrizada o antisimetrizada, pues es equivalente a esto, es decir, que lo que uno se da cuenta es que el operador intercambio permuta, conmuta con el operador hamiltoniano, o sea que el operador intercambio de las partículas conmuta con el operador hamiltoniano del sistema, que el conmutador sea cero, significa que el operador de intercambio es un operador que representa la indistinguibilidad. El hecho de que cuando yo cambio las posiciones de las partículas o los números cuánticos los permuto, el sistema es invariante, se conserva la invariancia del sistema. O sea que no hay, el operador de intercambio no cambia explícitamente con el tiempo, entonces el sistema es invariante bajo intercambios. Si se aplica dos veces el operador de intercambio, pues obviamente nos da uno. Pues dos veces el operador de intercambio nos da uno, ya sea que sea sobre función de onda simetrizada o antisimetrizada, siempre nos da uno al aplicarlo dos veces. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si tuviéramos en la configuración inicial, es decir, la función de onda FIAS B, que es esta, o sea, esta. ¿Qué pasa si intercambio la partícula 1 por la partícula 2? Al intercambiar la partícula 1 por la partícula 2 es que ahora la partícula que estaba localizada por el vector posición R1 ahora está localizada por el vector posición R2. Y o sea que aquí ponemos R2 y aquí R1. O equivalentemente, la partícula que estaba localizada por el vector posición R1, que está en estado cuántico fisus A, ahora está en estado cuántico fisus B. Esto se llama, desde el punto de vista de los números cuánticos, se llama permutación de números cuánticos. Y desde el punto de vista de intercambio de partículas mediante vectores de posición, se llama intercambio de partículas. El operador permutación nos da la misma cosa, ya sea que lo veamos por permutación de números cuánticos o por intercambio de partículas mediante vectores de posición. Entonces, al intercambiar la partícula 1 por la partícula 2, pasamos de este estado a este, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo al intercambiar. ¿Se acuerdan? Entonces, efectivamente, al aplicar el operador de intercambio sobre este estado donde estaba la partícula, aplicar el operador de intercambio sobre el estado físico R1, físico R2. Entonces, donde estaba la partícula 1, ahora está la partícula 2, y donde estaba la partícula 2, ahora está la partícula 1. Entonces, ¿sí? Intercambio de partículas. ¿Y qué nos dio este estado? Pues este es el estado phi A sub B. Phi B sub A, o sea, este es el estado phi A sub B, R2, R1, que es el mismo estado phi B A. ¿Sí? O sea, pasamos por el intercambio de las dos partículas, pasamos de este estado a este estado. ¿Sí? ¿No? Entonces resulta que mediante el operador de intercambio, entonces podemos construir. Bueno, obviamente, si volvemos a aplicar el operador de intercambio sobre la función de onda que ya hemos hecho el intercambio, ¿qué pasa? Pues volvemos a la configuración original. Entonces, aplicar dos veces el operador de intercambio es volver a la configuración inicial. Entonces, efectivamente, si acá intercambiamos la partícula 1 por la partícula 2, pasamos acá. Y si ahora acá volvemos a aplicar el operador de intercambio, ¿a dónde llegamos? Pues acá. Entonces volvemos a la identidad. O sea, el operador de intercambio se llama operador idempotente porque aplicarlo dos veces nos da la identidad.
Entonces, ese operario de intercambio, al aplicarlo 2 veces, nos conoce la identidad. Entonces, justamente con esa propiedad es que, con esas propiedades del operario de intercambio es que construimos el operador simetrizado, la función de onda simetrizada y la función de onda antisimetrizada. ¿Cómo? La función de onda de la configuración inicial, la configuración de la función de onda con las partículas intercambiadas. Esta es la función de onda simetrizada. Y esta es la función de onda antisimetrizada, la función de onda original, menos la función de onda con el intercambio. Entonces aquí más garantiza que sea simetrizada, menos garantiza que sea antisimetrizada. Nos hace falta encontrar los coeficientes de la superposición para que esta función de onda esté normalizada a 1, porque representa el estado cuántico. Entonces, para que esté normalizada a 1, pues tenemos en cuenta que la función de onda simetrizada con coeficientes C2 su S o la antisimetrizada con coeficiente C2 su A se escriben como la función de onda del sistema de dos partículas original, más sigma, la función de onda con el intercambio de las dos partículas, donde zeta es más 1 para simetrizada, zeta igual a menos 1 para antisimetrizada. Entonces, esta función de onda tiene que estar normalizada a 1, es decir, que este estado cuántico tiene que estar normalizado a 1. Hacemos la condición de normalización, entonces hacemos la integral sobre RR1, de R2 de la función de onda complejo conjugada, coeficiente complejo conjugado, coeficiente, la función de onda original. Hacemos el álgebra del producto de los productos posibles que salen acá. Y nos damos cuenta pues que este es 1, que este es 1, que esto es 1, que esto es 1, que esta función, que este término es 0 porque las funciones de onda son ortogonales, estas son 0, ortogonal, 0, ortogonal, 0, ortogonal. Por lo tanto, que obtenemos 1 más 1 más 0 más 0 y nos queda 2, la norma del coeficiente simetrizado simetrizado al cuadrado. Y significa que el coeficiente es 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, la función de onda simetrizada o antisimetrizada es 1 sobre raíz de 2, la función de onda del sistema de dos partículas original, más la función de onda del sistema de dos partículas con el intercambio de las dos partículas, con zeta más 1 para la función de onda simetrizada, con zeta menos 1 para la antisimetrizada. Eso que acabamos de hacer es equivalente a como si hubiéramos definido el operador de intercambio, el operador simetrización es 1, 2, que es 1 sobre de 2, el operador de identidad más el operador de intercambio, y el operador de antisimetrización, 1 sobre de 2, el operador de identidad, menos el operador de intercambio de las dos partículas. Entonces, si le aplicamos el operador S1, 2 a la función de onda original, no, tenemos la función de onda simetrizada. ¿Por qué? Porque nos queda 1 sobre de 2. La identidad sobre esta, pues es esta, que es phi sub a b, y el intercambio, que sería phi a R2 phi b R1. La función de onda antisimetrizada es aplicar el operador de antisimitrización sobre la función de onda original. Pues la identidad nos da este, y el operador de intercambio nos da este, pero con signo menos que queda antisimetrizado. Entonces, ahí tenemos justamente que la función de onda simetrizada proviene de aplicar el operador simetrización de dos partículas sobre la función de onda original y la función de onda antisimetrizada del operador de simetrización sobre la función de onda original. Ahí tenemos entonces la función de onda simetrizada, la función de onda antisimetrizada. Tanto la simetrizada como la antisimetrizada están construidas en términos de los dos estados degenerados por indistinguibilidad, ¿cierto? Estos dos estados son físicamente equivalentes. Este estado es físicamente equivalente a este estado. Entonces ya lo mostramos porque tiene el mismo nivel de energía. La función de onda simetrizada y la función de onda antisimetrizada tienen el mismo nivel de energía de cualquiera de estos dos estados degenerados. Entonces, justamente otra forma alternativa de obtener las expresiones de simetrizadas o antisimetrizadas de las funciones de onda que tienen en cuenta la indistinguibilidad es usando lo que se conoce como el determinante de Slater o el permanente. Entonces, para esto vamos a considerar que que hay dos partículas, tal que las dos partículas se encuentran en el primer estado excitado, FIS 1, en un estado FIS 1 y la otra partícula en un estado FIS 2. La partícula que está en el estado FIS 1 tiene nivel de energía epsilon FIS 1, la partícula que está en el estado FIS 2, nivel de energía epsilon FIS 2. Por lo tanto, la función de onda original es esta configuración, con nivel de energía epsilon FIS 1 más epsilon FIS 2.
Entonces, con ese nivel de energía, podemos hacer, considerar los dos estados degenerados, porque es un sistema de dos partículas, hay degeneración 2 por indistinguibilidad. Está el estado original o está el estado donde se hace el intercambio de las dos partículas por indistinguibilidad, entonces sería este estado. Estos dos estados son los dos estados con los cuales construimos las funciones de ondas simetrizadas y antisimetrizadas. Entonces, la función de onda simetrizada se construye como 1 sobre raíz de 2, phi sub 1 R1, phi sub 1 R2, phi sub 2 R1, phi sub 2 R2, y esto es como si fuera una matriz 2 por 2, donde los elementos de la matriz son las funciones de onda de partícula simple, tal que entonces el determinante de Slater va con phi sub 1, phi sub 2, menos phi sub 2, phi sub 1. Y el permanente con signo más, phi sub 1, phi sub 2 más, y phi sub 2, phi sub 1. O sea que la función de una simetrizada va con el permanente, es como si fuera el determinante de Slater, donde todos los términos van con signo más. Y la función de una antisimetrizada va con el determinante de Slater normal de una matriz 2 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a dejar acá porque se acabó el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer cuando comencemos la próxima clase es considerar el sistema de tres partículas idénticas independientes y luego pasar a n partículas. Entonces, eso lo hacemos dentro de 8 días. Entonces, por favor, dentro de 8 días entregan un taller de ejercicios que yo les subí ahí al Classroom, que es unos ejercicios del capítulo 5 de las notas de clase. Entonces, pues espero me entreguen ese ejercicio de casa número 4 el próximo jueves. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo jueves, porque el próximo lunes es festivo. Que tengan buena tarde, buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.